Génesis capítulo 2, 1 al 3 dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y acabó Dios. La Biblia nos enseña que tomó 6 días hacer esta preciosa creación, concluirla. Por lo que hemos estudiado, por lo que se nos revela en la Escritura, Dios utilizó 6 días literales. No hay razón por la cual pensemos en otro tiempo, otro tamaño de días. Los días, cuando la Biblia dice días, dice días. No es un lenguaje poético, no es un lenguaje figurado, es un lenguaje literal. Por lo cual entendemos que la creación fue hecha por 6 días. Y no nada más por la explicación que nos da Génesis, sino por otros textos que la Escritura nos enseña. Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido creados. De la nada Dios hizo todo. Creemos que lo hizo en 6 días porque creemos que Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Y si, claro que lo puede hacer en millones de años, pero nuestro Dios también lo puede hacer en 6 días. La Escritura no dice, y pasaron muchos tiempos, sino la Escritura claramente dice, fue la tarde y la mañana, primer día, segundo día, tercer día. Haciéndonos entender que los días eran como los hoy conocemos. Un día termina precisamente cuando empieza el otro, cuando vuelve a salir el sol. Así que entendemos que duran los días 24 horas y de esos días son de los que utilizó el Señor para hacer su creación. En el versículo 1 del capítulo 2 nos encontramos con un universo y la tierra completamente funcionales, con leyes que lo sustentan. Por eso dice la Escritura aquí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nuevamente regresa la atención aquí al Creador. Se nos pone la atención a la creación y después se nos va a voltear nuevamente la atención al Creador. Y antes de movernos la atención al Creador nos presenta el cuadro completo, la tierra, el cielo y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia se refiere al ejército de ellos, se refiere a todo el universo, las estrellas, las galaxias y todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos ver, más que imaginar lo que podemos ver. ¿Sí? Lo que podemos ver, todo el ejército de ellos fueron acabados. Ya la tierra estaba terminada. Después del 6º día se acabaron los cielos y la tierra. Y entonces el versículo 2 nos enfoca nuevamente la atención hacia nuestro buen Dios. Y dice el versículo 2, y acabó Dios. Así que nos regresa el reflector a Dios mismo, al Creador, y nos dice lo que Él hizo en el día séptimo. Hablamos la semana pasada de cada una de las cosas que Él hizo en los diferentes días, del 1 al 6. Hoy vamos a ver qué hizo Dios en el día séptimo. Diga, el día séptimo. No somos una iglesia del séptimo día, ¿ok? Pero la Biblia habla del día séptimo. Y vamos a entender qué es lo que la Escritura nos enseña acerca del día séptimo. ¿Qué hizo Dios el día séptimo? Dice la Escritura, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó. Número 2, reposó en el día séptimo de toda obra. Versículo 3, y bendijo Dios. Y número 3, lo santificó. 3 cosas hizo Dios. Acabó su obra, habla del final de la creación, acabó su obra. ¿Sí? Y después de haber acabado su obra, la Biblia dice que reposó Dios, lo bendijo y lo santificó. Reposa Dios en el día séptimo, lo bendice y lo santifica, ¿verdad? 3 cosas hace Dios. Hablemos acerca del séptimo día.
No hay forma de pensar que ese día también fue eterno o que fue de mucho tiempo. Podemos entender que cuando la Biblia habla del séptimo día, habla también de 24 horas. ¿Ok? Entendemos eso. De igual manera, hermano, que hablamos de los 6 días de 24 horas, el séptimo también implica 24 horas. Algunos quieren argumentar que Dios está en su reposo. Y algunos cristianos bien intencionados, mucha gente piensa que Dios ahorita todavía está descansando, porque para ellos este día es un día simbólico que no tiene fin, cuyo descanso o el reposo de Dios es eterno. Entendamos que la Biblia en el libro de Génesis, estamos enfocados en el libro de Génesis, dice que en el séptimo día Dios reposó. Diga, reposó. ¿En qué tiempo está ese verbo? En pasado. Así que es algo que terminó. Hay otros verbos que están en tiempos en donde nos dan la idea de que todavía tienen una continuidad, pero ese verbo se utiliza, tiene un tiempo pasado, haciéndonos ver que el día de reposo de Dios fue un día. Habla de un día muy particular, muy especial. Dios santificó, Dios bendijo ese día, el día séptimo. La Biblia es clara en eso. La Biblia es puntual en eso. Dios escogió el séptimo día, lo reposó en él, lo santificó y lo bendijo. ¿Ok? Entonces no entendemos aquí que ese día se haya extendido y que todavía Dios esté en ese reposo. Hay versículos que nos hablan del actual reposo de Dios, pero vamos a entender esos versículos hoy, para que entendamos de lo que la Biblia nos está hablando. ¿Sí? Así que la Biblia aquí está haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado. Dios terminó su obra en el día séptimo. ¿Qué es lo que podemos entonces entender de esto? Lo que debemos entender del día es la separación del tiempo en semanas. Si Dios se hubiera quedado, la Biblia nos hubiera dejado solamente con 6 días, nuestra semana tendría 6 días. Pero nosotros ahora dividimos el tiempo en semanas y las semanas la dividimos en 7 días. En 7 días. 7 días. 6 días Dios hizo la creación y en el séptimo día descansó e inicia un nuevo ciclo. Cada semana se separa en días, en 7 días de 24 horas. Y entonces el séptimo día cobra un significado muy especial que debemos analizar para ver qué representa ese séptimo día para nosotros los cristianos. De forma que no lo tomemos de una manera sumamente ritual y legalista, sino conforme a lo que verdaderamente la Escritura nos quiere enseñar a nosotros los cristianos. Así que hagamos una separación para poder entender esto de lo que se conoce como el sábado israelita o el sábado judío. Y el sábado en el cual Dios descansó. Es importante esto. Nosotros vamos a buscar, vamos a analizar el día de reposo de Dios, el séptimo día de la creación, para entender qué es lo que nos quiere enseñar ese pasaje. Pero para esto debemos tener claro que nosotros no vamos a hablar específicamente del sabbat judío. Y vamos a entender eso. El sabbat judío también utilizó esta enseñanza y este día para justificar y explicarlo. Pero nosotros los cristianos no celebramos el sabbat judío. No es para nosotros. No tiene exigencia a Dios que nosotros guardemos el sábado. Y es lo que quiero explicarle en esta mañana. Y entender claramente lo que sí debemos aprender del día de reposo de nuestro buen Dios en el séptimo día de la creación. Así que quiero hacer esa separación. El séptimo día de la creación, diferente del sabbat judío. Se relacionan, pero no son lo mismo. ¿Me estoy explicando? El séptimo día de la creación se utiliza para explicar el séptimo día o el sabbat judío de los 10 mandamientos. Y los judíos están obligados a guardar la ley, incluyendo el día sábado. Pero los cristianos no tenemos ningún mandamiento para guardar el día sábado. Y lo vamos a ver en la Biblia. Por lo cual, ¿qué vamos a ver entonces en el Génesis? Estamos estudiando el Génesis. Yo necesito explicarle esto del sábado judío para que no lo confundamos y aprendamos claramente
con el contexto de toda la Biblia lo que el séptimo día nos quiere hablar a nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos al sábado israelita. No se tiene evidencia, mi hermano, que el sábado se guardara antes de Moisés. Moisés lo establece en la ley. Sin embargo, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Dios, o Abraham, a quien Dios escoge, ¿sí?, de donde viene el pueblo israelita, no guardaba el sábado. No se guardaba nada de esto. En el libro de Génesis no aparece el día sábado más que aquí. En el Génesis no se ve a los patriarcas, no se ve a Jacob, no se ve a Isaac, no se ve a ninguno de ellos guardando el sábado. No se habla absolutamente nada del sábado. ¿Hasta cuándo se habla del sábado? Hasta Éxodo, hasta que Moisés, inclusive Moisés, el pueblo de Israel en Egipto no guardaba el sábado, estaban esclavos. Estaban esclavos. Aunque hubiera una ley que dijera, ustedes deben guardar el sábado, no la podían poner por obra. ¿Por qué? Porque eran esclavos al trabajo de los egipcios. Cuando Dios los libera y entonces tienen la oportunidad de celebrar el sábado, y hay una gran enseñanza, porque Dios los libera para que entonces puedan servir a Dios. La Biblia dice que Dios llama al pueblo de Israel y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque te sirven a ti o me sirven a mí. Hasta el libro del Éxodo es que entonces se establece en la ley. Vea conmigo Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 11. Tiene una gran importancia, hermano, el sábado para Israel. Es una ley para Israel. Es una ley que Dios establece. Éxodo 20, versículo 9 al 11. Éxodo 20 del 9 al 11 dice así. Estos son los 10 mandamientos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo, o es sábado, sabbat, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A qué hace referencia aquí el pasaje? A Génesis, que ya leímos. Ahora hay algo interesante, el verbo que utiliza Moisés aquí es diferente al verbo que utiliza en el libro de Génesis. Ahorita vamos a ver cuál es la proyección que tiene el libro de Génesis. Pero nos hace pensar que aquí Moisés no está diciendo, se escribió el libro de Génesis así para darle una importancia universal al día del sábado, sino que, les voy a explicar, la semana tiene 7 días. 6 trabajó Dios y 7 descansó. Nosotros también tenemos que trabajar 6 días y el séptimo día se descansa. Pero cobra una aquí, a Israel, cobra una importancia este día, este sabbat, cobra una importancia ritual, religiosa, de la ley hacia ese pueblo, en el pacto en el cual Dios está entrando con ese pueblo. Y entonces se le dice, el sábado o el día de reposo lo vas a guardar así. El libro de Génesis no nos dice qué hizo Dios en el día de reposo. Quiere decir que ya no hizo nada de la creación, pero él reposó. Pero aquí sí se le dice lo que la gente tenía que hacer en el día de reposo. ¿Qué tenía que hacer? Nada. ¿Qué tenía que hacer el israelita? Nada. Y dice, 6 días trabajó y el séptimo día Dios lo dedicó. Lo bendijo y lo santificó él. Entonces, ustedes aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos llegando al acuerdo. En este pacto y en esta ley, este pueblo se va a guiar por estas leyes. Y en estas leyes, conforme a lo que Dios nos manda, es que el séptimo día no vamos a trabajar. Es el día de reposo. Ya a partir de aquí, como lo había de conocer el pueblo de Israel, como el sábado, como el sabbat. Es el día de reposo. El día de reposo judío. Vamos a Deuteronomio 5, 12 al 15. Estas tablas esta ley se la da a la primera generación de hombres y mujeres israelitas que salieron de Egipto. Éxodo. Vamos a Deuteronomio. En Deuteronomio se nos vuelve a mencionar nuevamente los 10 mandamientos, pero esto es una repetición. Diga, esto es una repetición. Es una repetición
que escucharon ya no los que escucharon las primeros, el mandamiento cuando bajó Moisés del monte Sinaí, sino que estos que se les dan en Deuteronomio fueron a una nueva generación que se levantó. Porque los primeros fracasaron, fallaron a Dios. Al fallarle a Dios fueron desechados, dice, y estos no entrarán a la tierra prometida. Estos no entrarán. Estos se quedarán postrados, pero entonces levanta Dios una nueva generación y entonces se les da nuevos, no se les da nuevos, se les repite lo que se les dijo a los otros. Este es mi pacto con ustedes. Y entonces en Deuteronomio 5, este preciso mandamiento, Deuteronomio 5, 12 al 15 dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo. Mire, aquí ya le dice para qué. Para que descanse. ¿Para qué? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Mire qué proyección le está dando a este día. Una proyección muy humana y con mucho sentido. ¿Cuál era el sentido? De descanso. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, ya no eres esclavo para trabajar los 7 días de la semana. Nos diría a nosotros, para que ya no trabajes como burro. Yo te he liberado. Y te aseguro que si yo no te pongo este mandamiento, te agarras un part-time y te pones a trabajar. Se lo estoy aplicando este tiempo, ¿no? Pero todavía estamos en Israel. ¿Sí? O si yo no te pongo este mandamiento, mira lo que vas a hacer. Te vas a poner a descansar tú, pero vas a poner a trabajar a tu siervo. Vas a agarrar a todos tus empleados y los vas a poner a trabajar un día más. Los vas a tener trabajando todo el tiempo. No tienen ni descanso. Y ustedes son seres humanos que ya experimentaron lo que es ser esclavo en Egipto. Ahora vienen a servirme a mí. Ahora vienen a servirme a mí. Y este día es santificado para que no hagas nada. Para que se lo rindas y se lo des a tu buen Dios. Okay. Y entonces se convierte, hermano, Dios se convierte en dueño de ellos. El jefe de ellos, dígame, ¿su jefe no le da 2 días o 3 días o un día de descanso? Dice, pues es que a mí, mi jefe no me da ninguno, ¿verdad? Sí. Bueno, este jefe que es Dios, sí le da uno a su pueblo. Sí. Dios le da a su pueblo. Esto es el sábado israelita. ¿Okay? Entonces la referencia que hace del séptimo día de la creación es el acto de Dios de santificar y bendecir el día. Está haciendo referencia, mira lo que hizo Dios en el séptimo día. Él santificó el día. ¿Pudo Dios haber hecho algo más en el séptimo día? Claro que lo pudo haber hecho. No lo hizo. Lo santificó, lo separó. Dijo, este día lo voy a separar. Ahora, póngase a pensar, si la creación fue un acto voluntario y libre de Dios, el séptimo día fue un acto libre y voluntario de Dios. Y lo puso Dios en la Biblia. Pudo haber dicho, si Dios no hizo nada, ¿para qué lo puso? Solo Dios, hermano, es tan creativo que aún el no hacer nada es importante. Y que puso el séptimo día ahí para decir, y Dios reposó. Y ese día entonces va a ser el mejor ejemplo que les pueden dar a los israelitas para decirte, mira, el séptimo día tú tienes que santificarlo para Dios. Tú te necesitas tomar un día. Tú te necesitas tomar un descanso. Tú te necesitas tomar tiempo para buscar a tu Dios, para dárselo al Señor. Esa sería la enseñanza de ese día. ¿Sí? Así que podemos notar en ambos versículos apuntan a la necesidad de alcanzar una promesa. ¿Sí? Ambos apuntan a la necesidad de alcanzar una promesa. Le está diciendo, recuerda el versículo de Deuteronomio, es una segunda generación.
de hombres que van a entrar y mujeres que van a entrar a la tierra prometida. Y esto es para que ustedes puedan entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios les prometió la tierra prometida, valga la redundancia, les da la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, tierra de descanso, tierra de paz, tierra de abundancia. Era lo que buscaba el pueblo de Israel y no nada más lo buscaba, era lo que Dios les había prometido. Les estaba prometiendo un lugar de descanso. Salir de una tierra de esclavitud para entrar a una tierra de reposo o de descanso. Aún el sábado representaba ese lugar, ese tiempo, ese momento en donde la obra se termina, el peregrinar se acaba para disfrutar de todo lo hecho. Entonces al pueblo de Israel se le está dando esa proyección. La proyección del día de reposo es muy importante porque habla hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Hay una promesa. La promesa: yo te voy a dar esta tierra, pero a los primeros que pecaron no se las dio. Porque pecaron, porque fracasaron en la ley. Pero ahorita les estoy dando, nuevamente les estoy repitiendo las leyes. Y por algo el mismo libro de Deuteronomio le dice a los padres respecto a los hijos: y le repetirás las leyes, y se las repetirás, y se las repetirás, y se las repetirás, y se las dirás una y otra vez. Para que entiendan no nada más lo que deben hacer las leyes, sino que entiendan que Dios les voy a dar una promesa, hermano. Crea que la ley no, la Biblia dice, la ley no era mala, es buena, es perfecta, pero somos incapaces de cumplirla. Muchas veces aún de entenderla. Dios tenía para el pueblo un lugar de reposo, entrar a la tierra prometida. Vámonos al Nuevo Testamento y entonces vamos a ver qué pasa. Viene un momento, hermano, en donde se da una tensión. En el Nuevo Testamento empieza a haber una tensión. Esa tensión se da en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se cree firmemente lo del sábado, lo hace, lo practica, y los fariseos establecen un esquema, y los intérpretes de la ley, un esquema, hermano, muy tradicional y muy rígido del día de reposo. No hacían absolutamente, pero nada, hermano, nada de lo que se llama nada. E irracionalmente lo vivían. Viene el Señor Jesús y les causa un conflicto. Recuerde que el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si el día de reposo es una ley, Él no la iba a quebrantar. Y Él nunca la quebrantó. Sin embargo, sanó enfermos en el día de reposo. ¿Qué nos muestra eso, hermano? Que los israelitas no entendieron el día de reposo. Pero Jesús no lo vino a explicar. No es una celebración ritualista, sino ahora es una proyección futura. Aprender a descansar en el Señor. Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré. ¿Qué mejor séptimo día necesitamos que aquel que nos ofrece no un día de no hacer nada, sino una persona que se dice: yo soy Señor del sábado? Mateo 12, versículos 6 al 8. Mateo 12, versículos 6 al 8. Mateo 12, 6 al 8 dice así: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Déjeme explicarle algo. Había dos cosas, las cosas más grandes e importantes para los judíos eran estas: el templo y el sábado. En su religión había dos cosas muy importantes, intocables: el sábado y el templo. Y Jesús aquí, cuando les va a hablar, esta palabra acabó con ellos y les causó el mayor odio que se pueden imaginar. Jesús viene y les tira su templo y les tira su sábado. Les tiró su religión. Más que tirárselas, se las explicó y les dijo: yo vengo a sustituir eso. Yo soy el templo. Y yo soy el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del templo. Yo soy el Señor del sábado. Y les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga, eso no se lo podía decir a un judío. Eso era una blasfemia para ellos. Pero esto era una verdad. Jesús les dice: uno mayor que el templo está aquí.
Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y mire, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. Él es, ¿sí? Este texto nos aclara, hermano, el significado del sábado para nosotros. Para nosotros el sábado ahora es Cristo. Ahí se acaba, hermano. Ahí se acaba. Él es nuestro reposo. Él es nuestro destino. Él es nuestro defensor. Él es nuestro descanso. No es más un día, hermano. Es un propósito en Cristo. El séptimo día para nosotros ya no es un día de la semana. El día de reposo para nosotros, el séptimo día, es el propósito de Dios en Cristo para nosotros, que es la vida eterna. Amén. Ya no tiene nada que ver con eso. Recuerda a los que estuvieron aquí el viernes, hermano, hablamos acerca de la interpretación de la ley, cómo debemos interpretar la ley. Y recuerde que hay leyes ceremoniales que eran partes del rito. Esto es una ley ceremonial, no tiene ya validez. Hay leyes que son civiles. Las leyes civiles tuvieron validez en el pasado, ya no tienen validez en el presente, pero tienen un principio que enseñarnos. Esta es una combinación de ambas. Era una ley ritual, ceremonial, que no tiene ya aplicación, pero también es una ley civil. ¿Por qué? Porque hacía que descansara la gente, y que descansaran los animales, y que descansaran los empleados, los esclavos, los extranjeros. Todos tenían que descansar. Era una ley civil que tiene una aplicación práctica para nosotros, de lo cual aprendemos. ¿Ven? Pero que ahora, hermano, debemos entender a qué se está refiriendo, hermano, con el descanso de Dios, porque después nos lo va a volver a explicar el libro de los Hebreos, y ahorita vamos a llegar a él. Y que es que Cristo es nuestro día de reposo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la iglesia y el sábado. ¿Cuál es la labor o cuál es la relación entre el sábado, la iglesia y el sábado? Y esto es sencillo, mi hermano. La iglesia no está obligada a guardar el sábado judío con sus costumbres. Nunca fue la intención de Dios. ¿Los discípulos, los apóstoles, guardaron el sábado? Sí, posiblemente, porque eran judíos. Pero ¿obligaron a la iglesia a guardar el sábado? No, nunca, nunca. Los que intentaron obligar a la iglesia fueron los judíos, cristianos, muchos de ellos que se habían convertido. Iban a las iglesias y los querían obligar a circuncidarse y a guardar el sábado. Por lo cual Pablo tuvo que escribir en muchas de sus cartas acerca de estos. ¿Qué querían? Hacerlos guardar los días de fiestas y meterlos a la tradición judía. Y Pablo les enseñaba que el evangelio no es una tradición. El evangelio es una persona, es Jesucristo. Todo se acaba en Cristo. ¿Sí? Y entonces, hermano, guardar el sábado no es un requisito para la salvación, ni tampoco es la identidad de aquellos que han sido salvos. Para nosotros guardar el sábado no nos va a salvar, no es un requisito para la salvación y tampoco nos identifica. Hay un grupo, ¿sí?, los adventistas, que guardan el sábado y se identifican con ello. Se conocen como los adventistas del séptimo día. Y para ellos es una parte importante, una parte del pacto de salvación. Pero bíblicamente, hermano, nosotros entendemos que eso no es así. Nosotros no nos identificamos con el día séptimo porque eso se quedó atrás. Nosotros nos identificamos con Cristo y la iglesia no está obligada a guardar el sábado. ¿Sí? Nosotros no nos reunimos los días sábados para como guardar el sábado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Nos reunimos el día domingo. Por tradición, la verdad también es por tradición. Ahora, ¿de por qué la iglesia ha guardado esa tradición? La iglesia la ha guardado desde la iglesia primitiva. Se entiende en el mismo Nuevo Testamento que la iglesia se reunía el día domingo. Cuando se cayó el muchacho de una ventana y se murió y lo tuvo que resucitar Pablo, cuando Pablo estaba hablando, dice, el primer día de la semana, el domingo, la iglesia se reunía. Cuando le da instrucción Pablo a la iglesia para levantar las ofrendas para los pobres de Jerusalén, cuando se les dice, cada uno guarde y tráigalo el primer día de la semana, seguramente se recogían las ofrendas en la reunión del primer día de la semana.
Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, estaba en el Espíritu, dice la Biblia, estaba en comunión con Dios, estaba en la presencia de Dios. ¿Qué día? El primer día de la semana. Entendemos que la iglesia utilizó ese día por causa de la resurrección, por causa, hermano, de ser el día del Señor. Le llamaban el día del Señor, no porque no tenía nada que ver con el sábado. Ellos guardaban el sábado, seguramente porque eran judíos en Jerusalén, guardaban la tradición judía. Ellos no estaban peleados con ellos. Recuerde, yo lo que le he dicho, la iglesia nunca fue una iglesia alborotadora. Alborotaron los pueblos porque llegaron con un mensaje revolucionario, pero los alborotadores eran otros, no era la iglesia. ¿Sí? La iglesia fue víctima de la persecución, pero nunca estuvo de alborotadora. ¿Sí? Ellos guardaban, eran cuidadosos, y como judíos, hermano, eran celosos de la ley. Eran celosos de guardar la misma palabra de Dios. Y ellos como judíos guardaban el sábado, pero la iglesia no está obligada a guardar el sábado. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 14. Romanos 14, 5 al 6. Que nos va a dar la actitud que tenemos hacia las personas que quieren guardar un día o que quieren guardar el sábado. Las vamos a respetar, pero no es parte de algo que Dios nos exige o que nos pide. Romanos 14, 5 al 6 dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Colosenses 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Quieres guardar el sábado? Guárdalo. Pero debe saber, hermano, que usted no está para guardar el sábado por la ley, porque si usted quiere guardar la ley, no la puede guardar, ya la violó. Porque la ley se cumple toda. Y de todas maneras no le va a hacer nada. Solamente lo puede guardar, ¿por qué? Porque lo hace para el Señor como una ofrenda a Dios. Cualquier cosa, hay muchas cosas que la gente hace para Dios y que se les va a respetar, pero que no son mandamientos del Señor, que no nos deben juzgar si no las hacemos, ¿sí? Y que no debemos juzgar a los demás si las hacen. Pablo está diciendo, respétalos, ¿sí? El que quiere guardar el día lo hace para el Señor, y el que no quiere guardar el día lo hace para el Señor. ¿Qué dice Colosenses 2, 16 al 17? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjese. Todo lo cual, ¿qué es el día de reposo? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es el día de reposo y todas esas cosas? Sombras, tipos de lo que ha de venir. Es decir, eso solamente es una representación de algo. Y el sábado se cumple ¿en quién? Cristo. Y en nuestra resurrección futura, ahorita vamos a hablar de eso. En el día de descanso. Así que Cristo es en donde se acaba todo esto. El reposo, hermano, entonces representa el propósito de Dios en la vida eterna y nuestra posición en Cristo. El reposo representa el propósito de Dios en la vida eterna y nuestra posición en Cristo. El entrar al reposo de Dios, el entrar al día del Señor, al día de reposo, es entrar a Cristo. En Cristo estamos completos. No estamos completos en celebrar un día, estamos completos en haber recibido a Cristo y que Cristo está en nosotros. ¿Sí? Vaya al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 12. Y usted va a ver en este pasaje esa relación entre el Sabbat judío y lo que va a significar para nosotros. Recuerde que el libro de los Hebreos nos va a explicar todo el Antiguo Testamento a la luz del pacto de Cristo y nos va a sustituir todo ese sistema religioso, ritual que Dios estableció, pero le va a dar el significado que tiene, que es Cristo mismo. El sacerdocio es Cristo, la sangre es la sangre de Cristo, el reposo es la vida de Cristo.
Por eso dice Hebreos 4:1 así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Fíjense, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablarían después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está muy complicado. Este pasaje, hermano, entenderlo es ir casi paso por paso, y tanto a los teólogos les causa mucho conflicto el conciliar el pasaje de Génesis aquí. Porque el pasaje de Génesis lo meten en medio cuando está hablando de lo que habla el Salmo, un salmo acerca de cuando Dios dice no entrarán en mi reposo. Y de pronto aparece aquí, mete el escritor de los Hebreos el pasaje de Génesis hablando acerca de reposo, y después recobra el libro de los Salmos y nos está hablando del reposo. Nos llevaría mucho tiempo en analizar paso por paso, pero esto es lo que nos está hablando esto. ¿A qué reposo se refiere? A su relación con Cristo, a su cristianismo y a la vida eterna. Y está haciendo referencia el libro de los Hebreos a lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el Salmo dice claramente, recuerde que cuando Dios les da en el libro de Deuteronomio el día de reposo, ¿sí?, les está hablando a aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Y hubo una generación a la cual se le dio ese mandamiento, y esa generación no entró a la tierra prometida porque fracasaron y le fallaron a Dios. Y entonces esos son a los que Dios les dice, no entrarán a mi reposo. El reposo para ellos significa la tierra de Canaán, la tierra prometida. La tierra prometida a la cual ellos no pueden entrar porque no fueron fieles a Dios, quedan postrados en el desierto, no pueden heredar y entrar al reposo que Dios tiene para su pueblo. Y entonces, para nosotros tiene una aplicación. Cuidemos, de hecho el libro de los Hebreos está hablando claramente, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y el libro de los Hebreos es muy fuerte en eso. Y le está diciendo, aquí nos está diciendo a nosotros, miren, así como al pueblo de Israel no pudieron entrar en su reposo, tengan cuidado ustedes, cristianos, porque pueda que no entren a su reposo. Y por eso dice, para nosotros los cristianos, fíjese, nos está apuntando ya no a un día de reposo, sino eso es sombra de lo que ha de venir. Y a mí me llama la atención esto y nos aclara eso, versículo 7. Y otra vez determina, ¿qué dice? Y determina un día, digan, un día. ¿Okay? Entonces, para Israel es el día de reposo, pero para nosotros es un día. Y no es lo mismo. ¿Cuál es el día que dice ahí? ¿No lo aclara Hebreos? Determina un día. ¿Cuándo es ese día? Ahí dice, diga, véalo, versículo 7. Hoy determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy es domingo.
Y si fuera lunes, ¿sería cuándo? Lunes. Y si fuera martes, sería martes. El día es, o sea que cuando debes fijarte de entrar al reposo de Dios, no es el sábado, no es el domingo, es cualquier día. Tienes que asegurarte de tu salvación. Tienes que asegurarte de que esto pase. Hoy tienes que asegurarte que no endurezcas tu corazón. Si oyereis hoy su voz, Dios te va a llamar cualquier día a su reposo. Ese día escúchalo. Y ese día que te hable, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿sí?, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún aquí le está diciendo, mira Israel, tu reposo no fue Canaán, un día. Que hoy te estoy hablando y es Cristo. Aún para Israel, hermano. El reposo por eso Jesús les decía, miren, yo les vengo, hay uno mayor que el templo aquí. Y uno que se llama el Señor del día de reposo. Ustedes tienen que acabar con eso y recibirme a mí. Ya no es el día de reposo, soy yo. Yo soy el Señor del templo. Cristo es el todo para nosotros. ¿Sí? Y por eso dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel. Dice, aquí menciona en aquel, ¿cuál? Que nos volvamos judíos, no. Procuremos tanto judíos, porque esta carta es a los hebreos. Les está apuntando a otro que ellos en donde no están. Y a nosotros también nos enseña, ¿cuál reposo? El reposo de Dios. En ese es el que nosotros tenemos que entrar, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Entonces, me voy a regresar a Génesis, lo llevé a pasear para que entienda que el día de reposo judío no es un día para nosotros. No, Dios no nos ha llamado a guardar el sábado, tiene un significado para nosotros. Pero vamos a ver qué tiene que hablar el séptimo día de la creación a nosotros como creyentes. Y entendamos el evangelio a la luz de ya todo esto que vimos, qué es lo que nos quiere decir que Dios reposó en el séptimo día. Regresas a Génesis 2, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo. Día séptimo. ¿Sabe que a algunos judíos les causó mucho conflicto este versículo 2 y le cambiaron y le pusieron sexto en algunas traducciones? Pero la traducción original es, lo acabó en el día séptimo, porque decían, ¿cómo que lo va a acabar en el séptimo día? El séptimo día no se trabaja. Y como para no causar confusión, le pusieron el sexto. Pero la Biblia dice, acabó Dios en el día séptimo la obra. ¿Qué significa eso, hermano? Que la obra se completó. Cuando dice, y acabó Dios, es que acabó Dios. Hay otra frase en donde aparece algo semejante. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, consumado es. Hay un paralelismo en eso. Déjeme decirle que cuando Jesús muere en la cruz, su sacrificio fue perfecto. Cuando el Señor Dios termina la creación después del sexto día, su creación fue perfecta y lo expresa así. Y todo lo que hizo Dios, vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, incluyendo al hombre. Nos hizo perfectos a todos. Nos hizo perfecto. Su obra fue perfecta. Pero el séptimo día, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra, y reposó el día séptimo. Descanso en la Biblia, hermano, significa más que tomarse un receso. Cuando dice, vamos a descansar, ¿qué entiende usted? No voy a hacer nada. Me voy a parar. Cuando dijimos, no va a haber oración el sábado, hermano, y terminamos la vigilia, ¿qué hora terminamos, hermano? Como a las 2, que dijimos, no va a haber oración. Todavía mi niña me dijo, oye, ¿y por qué no nos quedamos ya para la oración del otro día? No va a haber, no va a haber, no va a haber. ¿Y qué hizo usted? Pues, bueno, algunos que tuvieron que ir a trabajar, algunos a lo mejor se pararon, pero dice uno, me va a dormir un poquito más. Entonces cuando decimos, hay que descansar, ¿qué hacemos?
Nada, y dormimos. ¿Usted cree que Dios estaba tan cansado? Dice, ay, tantas jirafas que hacer. Ay, hice unos montañas, pero sí que me dejaron adolorido aquí, hasta me duele aquí. Y dijo Dios en el séptimo día, pues, ángeles, no me molesten. El séptimo día es descanso de Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no dijo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que Dios descansó? Dios no se cansa. ¿Sí? Si nosotros decimos, vamos a entrar al reposo de Dios, usted dice, ay, ya necesito un día en donde Dios me deje descansar. Le tengo una noticia, cuando lleguemos al cielo, yo creo que no vamos a llegar a dormir ahí. Pero tampoco vamos a irnos a cansar, hermano. Ese es el punto. Dios obra sin cansarse. Nosotros obramos y nos cansamos. No dice Isaías, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sí? Los ancianos se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Salmo dice, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda Israel, porque Dios es diferente. Entonces, el reposo de Dios, ¿qué significa? No es que Él está cansado, sino que Él santifica un día. ¿Para qué? Con un propósito. Recuerde, Dios puso el séptimo día con un propósito. Decimos, pues no hizo nada, no aparece ninguna jirafa, no aparece ninguna planta, no aparece ningún monte, no aparece ninguna obra, aparece Dios reposando. Nos está enseñando precisamente esto, hermano, que Dios reposó y que el reposo de Dios tiene un significado, pero que significa más que un receso de no hacer nada. Significa, hermano, descansar después de terminar un trabajo, significa completar. El que Él haya reposado significa, en este día la obra ya está funcionando. Cuando Dios reposó en el día séptimo recuerda lo que le dije la semana pasada cuando hablamos de los días. Hoy hay luz, pero la tierra está vacía. Solamente hay agua. Pero mañana ya hay pasa un día y el siguiente día usted va a la tierra, el segundo día, y ya hay cielos. Ya hay una bóveda celeste, ya hay una atmósfera. Se va al otro día y usted ya se encuentra continentes, plantas y árboles. Y hasta el cuarto día usted voltea al cielo y ve el sol y ve la luna, las estrellas. Y va al quinto día y ve animales. Y ve el sexto día y ve más animales. Y ve al hombre. Cada día fue diferente. Y entonces en el sexto día usted dice, wow, vamos a ver qué va a pasar el séptimo día. Llega usted el séptimo día y ve lo mismo que estaba en el sexto día. Entonces en el séptimo día la creación ya está funcionando. El séptimo día le está diciendo, ¿sabes qué? La vida no es para un día. Un día solamente fue obra de Dios. Pero yo tengo un propósito para el siguiente día. Y el séptimo día, hermano, usted va a la creación perfecta, completa y funcional, como nos la entregó el Señor. El hombre no metió las manos absolutamente nada. Dios lo hizo todo. El hombre no hizo nada. Es más, ni hizo a la mujer. ¿No hicimos a la mujer? ¿Sí? Dios nos la dio, la presentó. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el séptimo día? Que Dios reposó, que su obra está funcionando. Y Él está cuidándola. No se durmió, hermano. No se descuidó. Él está obrando. ¿Sí? No es el letargo de un Dios. Mire, para todas las naciones paganas de aquel tiempo, inclusive cuando había Pablo, tal vez tenía que ir a hablarle a los atenienses que creían en dioses. Los dioses de los paganos se dormían. Los dioses de los paganos sí se dormían. Sí, eran pecaminosos, eran perversos los dioses de los vecinos. Pero nuestro Dios no lo revela así la Biblia. ¿Sí? No es el letargo de un Dios, sino el reposo del Creador. Esto es importante entenderlo. Es el reposo del Creador. Aún en su reposo Dios permanece siendo el Creador que terminó el trabajo y que lo sustenta. En el día de reposo Dios está reposando para ser glorificado como Creador. Porque antes la creación hablaba de Él.
Seguramente el salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, desde el primer día podían contar la gloria de Dios. Pero sabe, no había criatura en esta tierra que lo glorificara como aquel que Dios hizo al hombre para que lo glorificara como Dios. Y que ese hombre ha caído en pecado de tal forma que porque ha caído en pecado ya no le glorifica a Dios como Dios, sino glorifica a la creación. Pero porque Dios reposó, Dios está esperando recibir su gloria. Y en el séptimo día el hombre ya está ahí para darle gloria. Y la creación para levantar canción delante de Dios. Amén. Así que el reposo de Dios implica el sustento de su creación. Dios no reposó y no está descansando, hermano. Dios no está quieto. El Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 5, 17, dijo así, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el reposo de Dios es un reposo dinámico, activo, está funcionando, Dios está sosteniendo la creación. Dios no pudo haber hecho la creación, Dios le dio leyes a la creación para que se sustenten, pero la creación se sustenta por el soplo de su espíritu. Si no hubiera espíritu de Dios, hermano, no había nada. Estaría muerta la creación, pero la creación es sustentada por nuestro Dios y sigue haciendo su obra. Pero el descanso, el reposo de Dios significa la paz de Dios de la cual el mundo depende. Cuando dice Dios reposó es, mi creación está funcionando. Se está deleitando Dios en su creación. Se deleita Dios en la creación. En el Nuevo Testamento, ¿qué podemos ver del día? Recuerda de lo que hablamos en el libro de los Hebreos. Hay un día. ¿Qué día para nosotros es un día glorioso? El de la resurrección. Para nosotros el día de reposo habla del futuro. Recuerde, para Israel hablaba del futuro también. Cuando entres en el reposo es cuando entres a la tierra de Canaán, y a un hebreo le dice, todavía necesitas un día más. Cuando entres a Cristo, cuando se te revele Israel a Cristo. Y a nosotros, iglesia, que se nos ha revelado Cristo, hoy nos está diciendo, tu reposo es Cristo. Pero aún todavía hay un día, hermano. Esa proyección del reino que ya le había explicado. El reino ya, pero aún no. Ya tenemos a Cristo, estamos en el reposo de Cristo, pero un día vamos a heredar el reposo completo de Cristo en la vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos lleva a esa vida eterna? El día en que resucitó Cristo. El día que se levanta de entre los muertos. Es día de reposo. La resurrección es día de victoria, de dominio, de obra completa. Es un día de adoración, es un día de esperanza, que apunta al día de descanso final en Dios, el descanso para el pueblo de Dios. Cuando Jesús se levantó de los muertos, hermano, el Señor solamente le faltaba ascender al cielo para recibir la gloria. Y esa gloria nadie se la quita, hermano. Y nosotros todavía estamos en esta carne, pero vamos para allá. Y por eso apunta a ese día. Nuestro reposo no está en esta tierra y no representa un día. Inclusive no son los domingos que nos reunimos, hermano. Va a ser cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ese es el reposo al cual Dios quiere que nosotros entremos. Ese es el reposo al cual estamos apuntando. Y se cumpla lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para nosotros este reposo es completamente una promesa, hermano, una dada al pueblo de Dios. Déjeme explicarle esto, no quiero leerle esta idea porque tal vez no la va a disfrutar, es una idea, me gustó y tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos, hermano, a entender el reposo en estos días? El reposo de Dios es para el futuro, pero también, hermano, el reposo de Dios es para el presente. Cuando usted acepta a Cristo, usted ha entrado al reposo de Dios. Cuando Dios reposó de su creación e hizo esta creación, y Él
hizo la obra de salvación y ya nosotros podemos entrar a ella, estamos entrando al séptimo día de Dios, al reposo de Dios. Y es lo que debemos entender, hermano, porque a veces como cristianos vivimos desgastados y cansados. No vivimos a veces así. No vivimos estresados. Aún nuestra fe, hermano, no a veces se simbra cuando alguien nos dice, yo creo que tú ni eres cristiano. Y se nos simbra la fe. Yo creo que necesitamos entender esto, necesitamos entrar al reposo de Dios. El reposo de Dios nos va a dar paz. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Y a quiénes les hablaba Jesús eso? Aquellos que habían sido cargados por los fariseos, aquellos que habían sido cargados por la religión. Y que les dice Jesús, venid a mí, venid a mí. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar Dios? Fíjese, el reposo de Dios no es un reposo letárgico, es decir, dormidos, activos. Fíjese cómo lo dice aquí Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted se imaginará, ay, sí voy a llegar con el Señor Jesús ahorita, me va a hacer sentir bonito, hasta me voy a quedar dormidito. No, dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y el yugo implica trabajo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entrar al reposo de Dios, mi hermano, es hacer su voluntad. Me voy a regresar al Génesis. ¿Cómo se aplicaría esto en Adán? Adán, ¿cuándo empezó su vida? En el séptimo día. Dios lo hizo en el sexto día, pero a trabajar en el séptimo día. ¿Qué tuvo que hacer Adán? Labrar la tierra para disfrutar de ella. El trabajo después en maldición fue después, pero Adán el séptimo día estaba en bendición de Dios. ¿Pero qué hizo? Trabajó, obedeció. Ponle nombre a los animales, obedeció. La obediencia lo llevó al descanso y él vivía en el reposo de Dios. Adán estaba viviendo en el reposo de Dios. Cuando usted viene a Cristo, mi hermano, es precisamente eso. ¿Se pone usted el yugo de Cristo? Dice, ¿por qué quiero otro yugo si precisamente que la iglesia no es para descansar? Sí, hermano, por eso ponte el yugo. No, yo no quiero ningún yugo. Yo quiero que a mí no me limite, a mí no me pida nada, ¿verdad? Espérate, quiero que descanses, Señor. No hay forma de descansar en Dios sino poniéndose su yugo. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El problema que tenemos es que no hallamos descanso para nuestras almas porque no somos mansos ni humildes de corazón. Si fuéramos mansos y humildes de corazón, encontraríamos el descanso y el reposo de Dios. Los judíos, los fariseos, no eran humildes ni mansos, no querían ponerse el yugo de Jesús. Y por eso es que no hallaban ese descanso. Y entonces, mire, no recuerdo el nombre de este escritor, es un teólogo muy distinguido de mediados de siglo. Pero decía, buscar ardientemente aferrarse al descanso de Dios para uno mismo en piadosa quietud es tanto una increíble presunción como quejarse imprudentemente del aburrimiento de descansar en un paraíso y por eso defender y glorificar el cansancio y la dificultad. Déjeme explicarle esto, por eso quería explicárselo. ¿A qué se refiere con una búsqueda? Porque parece positivo y lo muestra como negativo. Pero hay mucha gente, esos monjes o esas personas que se meten en un convento para entrar en algún tipo de reposo. Eso no es entrar al reposo de Dios, hermano. Eso es presunción aún, creer que así se va a lograr el reposo de Dios. Pero es igual el otro extremo, en aquel en donde esto lo explica así, es como si
le dan a usted un paquete de vacaciones. ¿Sabe qué? Usted tiene 5 días de vacaciones. ¿Qué playa quiere ir a visitar? ¿Qué le gusta? Una playa de Cuba. Playas hermosas, ¿verdad, hermano? Ándele, a Guardalavaca. ¿Conoce Guardalavaca? Guardalavaca. Sí. Unas vacaciones en Guardalavaca. Ok. a, a una playa hermosa. Irse a descansar. Estamos tan llenos de cosas, hermano, que le aseguro que irse a hacer nada ahí, que le gusta 10 días, ya no los va a aguantar. Disfrutará los primeros, pero después se aburre, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Sabe descansar? El ser humano no sabe descansar. Leía lo siguiente, mi hermano, fíjese. Hay un lugar que es una cámara en unos laboratorios en Minnesota que se llaman Orfield. Esa es una cámara que es tan quieta, que la utilizan para hacer experimentos que tanto aguanta la gente la quietud. Es que la gente no aguanta ni 45 minutos en esa cámara. Esa cámara dice que inclusive tiene decibeles negativos hasta menos 9.4 decibeles, es decir, que no hay absolutamente ningún ruido. Si ahorita todo el mundo se calla, a ver, cállese todo el mundo. Oye, a los niños, yo no sé si usted escucha a los niños, ¿verdad? Hay un nivel de ruido, se oyen las máquinas de allá afuera, etc. En esta cámara no se oye nada, absolutamente nada, ¿sí? Dice que desafían a las personas que se sientan en la cámara en la oscuridad y una persona permaneció ahí 45 minutos. Cuando está completamente callado, los oídos se adaptan. Mientras más callado está el cuarto, más cosas escuchas. Y empiezas a escuchar el latido de tu corazón. Algunas veces puedes oír tus pulmones, puedes escuchar tu estómago, como ahorita. Realmente el sonido en esa cámara se convierte en uno mismo. Uno mismo es el sonido. ¿Sí? Y ese cuarto no fue para torturar a las personas, sino que las compañías de sus productos la buscan para ver sus productos qué tanto ruido hacen. Mandan a los astronautas de la NASA para que se adapten al silencio del espacio. ¿Sí? Pero dice que para la mayoría de personas es un cuarto que trae desorientación, porque las personas que están después de que están un tiempo inclusive no pueden caminar bien, porque nosotros nos guiamos, nuestros sentidos están en un equilibrio tanto de lo que oímos como lo que vemos, la percepción. Entonces cuando se quita todo eso, no podemos funcionar. Por eso, hermano, ¿a qué voy? El reposo de Dios no es que le quiten todo el ruido, que le quiten todo el trabajo, sino que aprenda a hacer la obra de Dios, obedeciendo a Dios bajo su voluntad. Mire, hicieron otro experimento, le voy a contar otro experimento, me da chance de contar otro experimento, porque lo hicieron aquí en Houston. Las líneas aéreas estaban recibiendo muchos reclamos de la gente que llegaba a recoger sus maletas y tardaban mucho esperando a que llegaran las maletas. Paraban mucho, mucha queja. Entonces, algunas líneas aéreas aquí en Houston dijeron, bueno, vamos a meter más trabajadores, cargamaletas, y lograron bajar y rompieron récord aquí en Houston de tener las maletas listas en 8 minutos, 9 u 8 minutos. Rompieron récord y seguía la gente quejándose. Dijeron, amor, ¿qué pasa? Y descubrieron algo. Porque los aviones, la sala donde llegaban, les llevaba a la gente 1 minuto trasladarse de la sala de llegada al lugar a donde estaba a donde recogían las maletas. Entonces, ellos tenían, ya recordé, 9 minutos. ¿Sí?
Entonces, ellos tardaban 1 minuto a llegar, a esperar su maleta, a pararse, y esperaban 8 minutos su maleta, y eso causaba quejas en la gente. 8 minutos. ¿Sabe qué se le ocurrió hacer a estas empresas? Dijeron, bueno, pues no podemos hacer nada. Pusieron las salas más lejos. Y entonces las salas, yo creo que eso pasa, ¿verdad? Además de que hay tienditas donde pueden ir a comprar cosas, ¿sí? Lunch, ¿sí? La gente tarda en llegar por su maleta 8 minutos. Llegaban, ahora llegan, y ya están sus maletas esperándolas. Y la gente bajó todos los reclamos y la gente está feliz. La conclusión es de que la gente necesita hacer algo y estar ocupada. El problema es que hay que entretenerla con algo. Sí. Hay que entretenerla con algo para que no se queje y psicológicamente yo no sabía, hermano, pero hay un científico que estudia todas las filas, que es el que hace estos estudios, hermano. Estudian todas esas filas. Y esencialmente dice que toleramos el tiempo en el cual nosotros estamos ocupados, mucho mejor que el tiempo en donde no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, si nos dan algo que hacer mientras estamos esperando, somos felices, pero si no nos dan nada, nos desesperamos, ¿sí? ¿Qué nos muestra esto, hermano? Tenemos un reto a enfrentar los seres humanos, aún los cristianos. Aprender a esperar en Dios. Porque le aseguro que si usted le pide algo a Dios y no le responde todavía, usted va a hacer algo. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios le dijo, de ti te levantaré una nación grande, de tu descendencia, y no tenía hijos. ¿Y qué pasó con Abraham y Sara? No pudieron esperar y dijeron, pues, ahí está la esclava. No esperaron. Es decir, nuestro activismo, nosotros tratamos, eso no es descansar en el Señor, hermano. Entrar al reposo de Dios es aprender a superar esas partes psicológicas que tenemos. Es un reto, lo tenemos aquí en el cerebro. Los científicos nos dicen, hermano, que lo tenemos aquí en el cerebro, no podemos esperar. Ahora entiendo por qué nuestros niños, hermano, pues, los tienen que estar en algún aparatito. Bueno, en mis viejos tiempos, hermano, los niños no teníamos aparatitos. Nos dábamos una desesperada porque ahorita no hay filas, no hay que hacer tantas filas como cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, en nuestros tiempos, en nuestros países, hasta para ir por las tortillas teníamos que hacer filas. Y eran filas, ¿y a quién cree que mandaba por las tortillas? A los niños. A nosotros nos mandaban por las tortillas. Bueno, a los mexicanos, porque es que hablo de tortillas y no todo el mundo come tortillas. Pero pues es que era parte fundamental de la alimentación mexicana y nos mandaban por las tortillas y eran filas, hermano. Estábamos los niños bien aburridos, ¿eh? Y por eso ponían ya cuando salieron las maquinitas, hermano, de jugar, ahí estábamos los niños, hermano. Y entonces ahora, eso hace sentido, no podemos estar sin estar entretenidos. Pero nuestra vida diaria, hermano, esperar en el Señor es algo que debemos aprender a hacer, para no desesperarnos. El aburrimiento es un enemigo. Mucha gente dice, ay, no, es que estoy aburrido. ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, es que es bien aburrido. Es que no sabe descansar en el Señor, y eso es a lo que quiero llegar en esta mañana. Sí, porque así dicen, estoy aburrido. Así se oye. Para nosotros, hermano, necesitamos aprender, hermano, a no huir de aquello que es el verdadero descanso, ¿sí? Es tan sencillo, esta es la clave, hermano, es tan sencillo como rendir nuestros placeres y prisas en la presencia de Dios viviente. Es un problema de fe el que tenemos, hermano. Le aseguro que, si le digo, hermano, déjeme mencionar algo que dijo la hermana Iris aquí el viernes. Y yo dije, ay, ¿nos lo va a cumplir o no? Hasta me asustó. Ella mencionó, dijo, no, es que hasta las 4 de la mañana. Y dije, híjole, apenas son las 12. Y ya los volteaba a ver a unos. ¿Ah? Y dije, ¿nos lo irá a cumplir la hermana Iris? Y ya cuando le entregó el hermano René el lugar a la hermana Iris otra vez, dije, ahora sí va a ir hasta las 4. Sí, yo pensé que el hermano René se aventaba a las 4, pero ya no hubo testimonios, ya no hubo eso. Y
Y dije, gloria a Dios, sería bonito eso. Sí. Pero ¿sabe una cosa? Le aseguro que la prisa de muchos de los que están aquí abajo, ya se me durmió el niño y demás, pues apresura a los de aquí, pues bueno, vamos a terminar el servicio, ¿ah? Sí. Pero le aseguro que si se lo hubiera aventado a las 4, la seguimos, hermano. Yo no sé, o sea, pudimos haberla seguido, ¿sí? ¿Qué haciendo, hermano? Buscando al Señor, alabando al Señor. No había prisa, hermano. Sí, no había prisa. A veces podíamos poner la canción, a veces no. Pero me decían que las canciones, quién sabe, no se preocupen, disfruten de la presencia de Dios. Porque a veces, eso es lo que nos pasa, mi hermano. Estamos tan presionados por todo. Y esa fue la vigilia, son unas oportunidades en donde no tenemos prisas, hermano, no tenemos programa, no tenemos, bueno, los hermanos saben que deben tener un programa, saben, pero ya llega un momento en donde, ¿sabe qué? Síganle. A lo mejor algunos se quedan ahí dormidos, gloria a Dios, hermano. Se entiende. Pero una cosa es que no sabemos esperar. No sabemos esperar, nos desesperamos. Pero descansemos en el Señor, hermano. Debemos aprender eso y dejar que el Señor entre en el reposo de Dios. Y dejar que el Señor haga las cosas, hermano. Pero necesitamos fe. ¿Cuál es la fe? De que aquí está el Dios viviente. Oiga, la gente va a decir, bueno, están locos, 2 de la mañana y están ahí orando al Señor, llorando, ahí están llorando, ahí están, ¿qué están haciendo? Pues es que creemos que Dios nos está escuchando. Estamos descansando en el Señor. Algunos hasta se quedan dormidos. No, hermanos, ¿sabe qué? Como la mañana se queda dormido, quitémosla. Está bien, están durmiendo en el Señor. Presencia del Señor. No son más espirituales que nosotros, solamente están más cansados. Porque les aseguro, a veces puede que estén más cansados. Pero gloria a Dios. Mire, está embarazada y yo dije, bueno, se me va a dormir. No, hombre, estaba ahí. Tira la hermana. Gloria a Dios. Las embarazadas duermen mucho. ¿Sí? Así que, mi hermano, Dios santifica el día de reposo, lo santificó para Adán y lo santificó para nosotros. ¿Sí? Y aquellos corazones incansables que quieran encontrar a Dios, entrarán en su reposo. ¿Cuál es la manera de entrar al reposo de Dios, hermano? Adorándolo, contemplándolo. No hay otra manera en la que podamos expresar, hermano, que estamos descansando en el Señor si no nos metemos a su presencia y adorarlo. Hay un grupo ahorita se me fue el nombre de grupos cristianos de la antigüedad, que ellos tenían esta frase: debemos orar hasta que oremos. Hay que orar hasta que oremos. ¿Qué significa eso? Mire, ¿cuántos oran por la comida? ¿No? Señor, bendice los alimentos, bendice a los misioneros, al que no lo tiene, bla, bla, lo que siempre decimos, ¿verdad? Pero yo todavía, yo no sé, no he visto a alguien que, Señor, llena tu presencia, está aquí en los alimentos, la comida, y media hora, porque estarían los demás, ya termina, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces agarramos la oración, ya termina a ser muy mecánica nuestra oración, ¿verdad? Llegamos al culto, tiene que empezar puntual, empezamos puntuales, la alabanza puntual, y ahorita ya me están apurando porque ya es la hora, y entonces vamos a orar rápido, ¿verdad? Realmente, hermano, Dios escucha la oración, claro, sí, pero cuando este grupo decía, hay que orar hasta que se ora, te va a costar trabajo. Por eso yo dije, bueno, Señor, a lo mejor ya no hay razón por orar, sí hay más razones, pero si entonces entramos a ese nivel de orar hasta que oremos, le aseguro que algo va a pasar. Usted puede decir, no, pues yo creo que es que ahorita ya no hay nada que orar. Espérense, porque cuando ya no hay nada que orar, el Espíritu Santo toma lugar. Porque es lo que necesitamos, darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Cuando, hermano, llega el momento en donde hay que derramar lágrimas, en donde usted ya no sabe ni qué decir, y hermano, la gloria de Dios se manifiesta. Orar hasta que oremos y nuestra oración va a cobrar otra dimensión. Buscar al Señor, entrar en el reposo de Dios. Entrar, hermano, saber que Dios está reposando, que Dios está sosteniendo su obra. Eso significa, hermano, que Dios reposó el 7º día, y representa para nosotros que hemos entrado a Cristo, y en Cristo, hermano, podemos recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál mayor bendición que es la paz?
Cuando usted ora, usted no recibe lo que usted pide, lo que usted recibe es paz. Es lo que dice Filipenses. Haced notorias vuestras peticiones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La promesa no es que usted va a recibir lo que usted pide, sino que cuando usted viene con el afán, con la ansiedad a descansar en oración con el Señor, ese es un pasaje de descanso. No estés afanoso, no estés cansado, no te canses, no te ahogues en tu necesidad, sino haz notoria tu petición delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es entrar en el reposo.